Se fue el R8. Bye. Un perro. Bueno muchachos, bienvenidos nuevamente a Brutal Racing. Hoy nos encontramos acá en Los Pinos Polo Club en Mosquera, justamente porque vinimos al Kingcars 3.0. Ya es la tercera edición de esta, bueno, es un evento de exhibición de vehículos, tanto de alta gama como modificados, como lo que tú puedas llegar a ver acá en... Eso que escucharon, no sé si lo llegaron a escuchar, pero si lo escucharon fue un vehículo posiblemente modificado. Entonces vamos a ver qué nos encontramos acá y lo que les podamos traer. En sí el evento fue muy gratificante, la verdad. Hubo contacto con muchas grandes personas, con muchos expositores, los cuales les agradecemos de antemano desde acá, desde Brutal Racing y en general por dos apasionados por los vehículos, que estuvieran tan abiertos a dejarnos ver los vehículos tan cerca, a abrirlos, a poder ver desde el interior los motores, escucharlos rugir. Ustedes ya lo escucharon al principio del video, por ahí los motores rugiendo, en cada lado había un motor rugiendo. Y la verdad es muy bonito ver una comunidad que se agrupa para ver esta exhibición de vehículos, tanto automóviles, alta gama, motocicletas, camionetas, todoterreno, había de todo, había clásicos. Fue muy gratificante poder ver que esta pasión se va incrementando, va pasando en generaciones, porque habían muchos vehículos, muchas personas, muchos padres, muchas familias que fueron a verlo y también se sintieron muy bien recibidos por los expositores. Algo que resaltar del evento es que fue un evento interesante. Al final del día, la organización de los vehículos dentro del campo estuvo interesante para que pudieras ver lo que más pudieras de todos los vehículos. En sí, la mayoría de expositores fueron muy amables, fueron muy abiertos a hablar con uno, a contarte lo que le habían hecho al vehículo, lo que puede hacer, la cantidad de potencia que le pueden sacar. Y en general, pues nada, los dejamos también con las mejores tomas que pudimos sacar en este día. Sin mentirles, era un espacio muy grande, no se pudo filmar todo lo que hubiéramos querido, pero sacamos varias cositas que nos gustaría resaltar. Y también les recomendamos que estén atentos acá al canal, porque próximamente se vienen dos vehículos que logramos conseguir en el evento y van a estar presentes en el canal próximamente, así que denle al botón de suscribirse, dejen un like en este video y no se pierdan los próximos videos.